This meeting is being recorded. Vamos a empezar en una oración entonces. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, Señor, porque nos bendices, Señor, porque vemos una y otra vez tu mano moviéndose a favor nuestro, Señor, porque en tu bendición y en tu misericordia, Señor, nos haces milagros, Señor, y te damos gracias a ti. La honra y gloria para ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros con todo lo que nos pasa aquí en la tierra, Señor. Podamos ser instrumentos tuyos, y, Señor, y podamos verdaderamente ser entes transformadores de esta sociedad, Señor. Bendice nuestro camino, Señor. Guíanos en todo momento, Señor, para que seas tú, Señor, el que se manifieste en nuestra vida, Señor, y que podamos crecer al conocimiento tuyo y podamos crecer a la estatura de Cristo. Señor, bendice todo lo que hacemos, Señor. Bendice esta reunión, Señor. Bendice a los que estamos aquí reunidos y los que vamos a poder verlo más adelante, Señor. Y haznos entender lo que tienes para nosotros especialmente. ¿Cuál es ese mensaje especial que tienes para nosotros, Señor? Que quieres revelarnos a nuestra vida. Gracias, Dios, porque eres un Padre bueno y siempre has sido bueno. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Entonces, hacemos un segundo estudio sobre el libro de Hechos. La semana pasada les comentaba que el libro de Hechos originalmente se llamaba libro que escribió Lucas, ¿verdad? No era propiamente Hechos, y el nombre Hechos de los Apóstoles se le pusieron posteriormente al libro, pero no es original. Eh, y mucha gente dice que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, más bien Hechos del Espíritu Santo, porque el libro empieza exactamente en el Pentecostés y termina en el Hechos 28, ¿verdad? Que es simplemente que dejaron de escribirlo ahí porque hasta ahí va la historia. Y no es un libro, es un libro que cuenta eventos históricos, es un libro, es el único libro histórico del Nuevo Testamento, ¿verdad? Considerado como un libro histórico del Nuevo Testamento, pero siempre nos da una revelación y es muy interesante, que es lo que hablábamos ahora con Caro, que es muy interesante ver la historia de qué pasó después de Jesús, qué pasaron con los apóstoles, cómo empezaron ellos a levantar la iglesia, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. El libro de hecho fue escrito por Lucas y empieza a escribir, enumerar lo que se vivió en esa iglesia primitiva. El concepto de iglesia primitiva es muy interesante porque nos lleva al origen de la iglesia y muchas veces uno va al origen para ver cómo eran las cosas ahí y contrastarlas con lo que está pasando ahora 2000 años después. Cuando uno dice 2000 años es que es un montón de tiempo y obviamente la sociedad ha cambiado, la gente ha cambiado y cómo la iglesia se ha transformado a ser lo que es ahora. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es esa iglesia primitiva. La semana pasada terminamos con este versículo en Hechos 11. Caro, si querés nos lo puedes leer. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después de Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. La iglesia de Antioquía se vuelve una iglesia importante porque fue la primera iglesia fuera de Jerusalén y fue como el centro de operaciones donde se empezó a desarrollar el resto de las demás iglesias y el proceso de expansión que la semana pasada vimos, que más bien fue por un asunto de que los empujaron a salir de Jerusalén porque empezó a haber las revueltas y empezaron a meterlos a la cárcel y al sufrimiento, especialmente, y el primero que fue, el primer mártir que fue Esteban, que empezaron, ya la iglesia asustada empezó a irse ya fuera de Jerusalén, y más bien eso sirvió para que la iglesia creciera y se expandiera, primero que nada ante los judíos y después a todo lo que es el Asia y toda la zona, en los 3 viajes misioneros, que fueron los 3 viajes más grandes que se enumeran en Hechos, que los hizo Pablo, pero que inclusive
hay estudios arqueológicos e históricos que ubican a apóstoles y a seguidores de Jesús hasta Francia en ese tiempo, en el siglo I, ¿verdad? Parece que María, la mamá de Jesús, llegó y se instauró en Francia. Entonces es impresionante saber todo lo que caminaron y todo lo que se movieron, ¿verdad? Porque no fue que andaban en tren o en avión a punta de caminar y en barco, bueno, se iban mucho y llegaron hasta Francia en la parte de evangelización y hacer crecer la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más sobre el concepto de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva simplemente es la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Me gusta mucho ese concepto porque nos ayuda a entender qué es la idea que el Espíritu Santo tenía y cómo esa idea se empieza a permear con la cultura del momento y empieza a ubicarse el plan de Dios. Pero vamos a ver, no había Biblia, no había un credo, no había una estructura, simplemente la gente iba diciendo y el Espíritu Santo los guiaba, pero era mucho prueba y error y era mucho caminar y estar viendo a ver cómo se hacían las cosas y cómo era que iban creciendo. Pero entonces entender la iglesia primitiva y entender la iglesia actual, cuando son dos culturas totalmente diferentes, nos ayuda a entender hacia dónde va la iglesia, porque vamos a ver, el plan de salvación, ese nunca va a cambiar. El mensaje, ese nunca va a cambiar. Pero la iglesia y la comunicación definitivamente ha cambiado y va a seguir cambiando. La iglesia tiene que ser una iglesia creativa, tiene que ser una iglesia de evolución, tiene que ser una iglesia de transformación y se ha transformado y ha cambiado, pero el mensaje se mantiene igual. Mucha gente, los más tradicionalistas de la iglesia, son muy quitados para el cambio porque dicen, no, es que Dios nunca va a cambiar. Pero bueno, una cosa es la organización, el mensaje, cómo lo doy yo, y otra cosa es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es universal y esa no va a cambiar. No es que ahora en adelante esta parte de la Biblia, bueno, como que ya no se aplica, saltémonosla. No, eso nunca va a pasar, pero la liturgia, la manera de hacer las cosas, la manera de comunicarnos, definitivamente está cambiando. Desde un momento en donde Pablo, por ejemplo, tenía que escribir una carta, estando en la cárcel, escribe una carta, la manda por un correo que eran de camellos que iban allá, supongo, y llega hasta la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto hablan la carta y empiezan a leerla y dicen, ah, mira, y entonces Pablo hace un estudio bíblico. Bueno, con cuánta frecuencia hace un estudio bíblico. Hasta el punto donde la semana pasada yo le decía a Daphne, ¿dónde está usted? Si está en Venezuela o en España o en Costa Rica, porque Daphne como que el año pasado tuve la oportunidad de viajar bastante. Entonces a veces se conectaba y me decía, estoy en España. Y yo, perfecto, el estudio bíblico llega a España a tiempo real, ¿verdad? Entonces la comunicación definitivamente ha cambiado y la manera de hacer las cosas definitivamente ha cambiado. Y la iglesia y la liturgia ha cambiado. Pero entonces, volver a la iglesia primitiva es, bueno, ¿qué de esto que estamos haciendo nosotros es medular, es importante y qué es simplemente accesorio y cultural? Porque como les he dicho, el Espíritu Santo y Dios nunca se ha metido con la cultura del humano. Dios le gusta la diversidad. Dios no quiere que todos lo hagamos todo igual. Los africanos son más escandalosos y más bailarines. Los europeos son más tradicionalistas. Los latinos le ponemos más sabor al asunto. Pero Dios no dice, ok, si ustedes van a orar, háganlo de esta forma, No, no. Dentro de la cultura hay esa libertad, porque definitivamente el Espíritu Santo nos trae libertad. El cristianismo primitivo, que es así que el concepto, empezó propiamente en las ciudades, ¿verdad? Es muy importante eso, en las ciudades, porque siempre fue un tema de comunidad y de sociedad. Y siempre cerca del orden legal y cerca de lo que es la cultura, lo que es las cuestiones de autoridad. Y se ubica temporalmente después del incendio de Roma, en el 64. El incendio de Roma fue muy interesante porque Nerón
quería cambiar la ciudad y entonces la incendió, pero Nerón estaba como medio loco. Pero entonces, cuando le empezaron a reclamar que porque había incendiado la ciudad, él dijo, no, no fui yo, fueron los cristianos. Y entonces, después del año 64, en Roma, empezó a haber una persecución muy atroz contra el cristianismo. Si lo que estamos viendo ahora en Hechos, empieza a ver ese montón de sufrimiento y ese montón de juicios que habían, era por un tema propiamente del mensaje. Pero después del año 64 era cristiano igual a sentencia de muerte. Entonces empezaron a meterlos en los circos romanos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En el año 64. Y hasta lo que se llama el Concilio de Nicea en el año 325. Ese es lo que se llama la iglesia primitiva, que era una iglesia eh, escondida, era una iglesia que buscaba, perdón, iba creciendo, pero siempre por debajo, ¿verdad? No podía tener esas grandes manifestaciones culturales, como sí lo lograron hacer en el año 300, después del año 325, cuando ¿cómo se llama? El mandamás romano, se me fue el nombre, adopta el cristianismo como la religión oficial de Roma y entonces ya se vuelve una institución de gobierno, una institución del Estado. Entonces ya empiezan a aparecer las grandes iglesias, las catedrales, y entonces ya es una etapa diferente de la iglesia como organización. Entonces la iglesia primitiva es muy interesante porque empieza con un asunto de persecución, de búsqueda, pero mantener el mensaje y ver cómo va creciendo, ¿ok? Entonces, estos dos momentos son muy importantes, el año 64 y el año 325. Entonces, el libro de Hechos relata lo que se llama la etapa apostólica. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles que vivieron con Jesús empiezan a caminar en el siglo I y empiezan a llevar su mensaje, especialmente Pablo, Pedro y Juan son los que más llevan el mensaje y como que más escriben en la etapa apostólica de esa iglesia primitiva. Y después se llama la etapa prenicena, etapa preniceno, que es antes del concilio de Nicea, que es ya esos apóstoles mueren y entonces ya es como la iglesia sigue creciendo dentro de un orden que de alguna manera esos apóstoles pudieron dejar formado. Entonces esa es como la parte histórica de esta iglesia primitiva, pero que es importante conocerla, entenderla y es importante estudiarla para saber cómo está la iglesia en este momento ahora, ¿ok? Entonces, como les decía, Pedro, Santiago y Juan, después se le juntó Pablo, empezaron a hacer lo que se llama ese movimiento de la etapa apostólica de la iglesia primitiva. Pablo siempre fue el arrimado, ¿verdad? Recuerden que Pablo no conoció a Jesús cuando estaba vivo, lo conoció después de resucitado. Pablo es un bicho raro porque, bueno, empezó su vida matando cristianos, ¿verdad? Después tiene ese encuentro con Jesús y su vida es transformada, se vuelve uno de los apóstoles que más viajes misioneros hace por una razón primordial. Nadie lo quería cerca. Entonces, están en Jerusalén, Pedro se queda en Jerusalén y le dicen, Pablo, hagamos una cosa, váyase por allá. Era como medio intenso, Pablo. Entonces hace ese montón de viajes misioneros. La mitad del Nuevo Testamento, perdón, está escrita por Pablo. Todas las cartas que se llaman cartas paulinas, que son la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los colosenses, la carta a los tesalonicenses, todas esas son cartas que Pablo escribió a las iglesias que él formó. Entonces, mucho de lo que se escribe en el Nuevo Testamento está escrito por Pablo, pero él se consideraba apóstol porque fue llamado por Jesús, pero los otros 11 como que no lo tenían como de muy buen apostolado. Entonces se ven varios rencillas que está teniendo Pablo y siempre le dicen, vea Pablo, váyase para allá, por favor, vaya que llevar el evangelio bien largo de aquí. Entonces ven una parte muy interesante, una sociedad muy bonita, donde estamos formando iglesia, haciendo
lo que el Espíritu Santo le está pidiendo, pero también, como toda organización humana, con errores, con defectos y con rencillas que hay que trabajar un poquito. ¿Ok? Los primeros cristianos se llamaban nazarenos o los del camino. Eso es interesante porque ya sus nombres se perdieron totalmente. Los del camino eran porque caminaban que decían que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos son los del camino. En esta etapa apostólica hacían un trabajo muy interesante y todos eran judíos, perdón. Entonces ellos iniciaban en las sinagogas, o sea, se iban, por ejemplo, cuando se fueron a Filipos, se van a una sinagoga judía, empiezan a hablar con los judíos y es muy fácil hablar con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos conocen el concepto de Mesías. Entonces lo que hacían los apóstoles era, ok, la palabra de Dios decía tal cosa ahí en Isaías. Ah, bueno, pues vieras que Jesús hizo esto y esto y esto. Y entonces relacionaban el concepto de Mesías con la figura de Jesús y empezaban a trabajar en esa manera para ganarse adeptos a la iglesia cristiana. Aunque su mayor o su primordial énfasis no era hacer una organización más grande. Simplemente decía, ok, quédense ustedes como judíos. Simplemente sepan que ya vino Jesús. Y manténganse en las sinagogas, manténganse como judíos, manténganse porque no era la idea de hacer una religión, era la idea de llevar el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, pero al principio no era que, ok, yo me hago cristiano, entonces dejo de hacerme judío. No era el concepto que tenían antes porque no era una religión lo que los apóstoles estaban desarrollando. Fue con el tiempo que fue creciendo y ya, pues, tome partido, usted o es judío o es cristiano, especialmente después del año 64. Pero en esta primera iglesia que estamos viendo en Hechos, la parte de la organización como iglesia no se ve como tal. ¿Okay? Entonces anunciaban el Mesías y entonces decían, ya el Mesías llegó. Definitivamente a las autoridades romanas, a las autoridades judías, no les gustaba mucho la idea porque, bueno, habían matado a Jesús con la intención de no levantar esa nueva secta que decían ellos que se estaba empezando a levantar. ¿Okay? Entonces, vemos conceptos de vida que se dan dentro de esa iglesia primitiva y que son conceptos que no son tanto reglas, sino estilos de vida que tenían en esta iglesia primitiva. Don Álvaro, si quieren leer ahí Hechos 4 del 32 al 35. Está bien. Hechos 4, 32 al 35. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Esto no es que era un mandato de la iglesia primitiva, no es que era una manera que usted tenía que hacer las cosas, que si usted se metía en esa secta, entonces ya aquí era todo de todos y si ustedes tienen algo, véndanlo y vamos a tener a los necesitados. Eso no era un mandato, era el corazón de esa comunidad que se estaba creando ahí, donde veían que había una persona en necesidad y todo el cuerpo se juntaba para cuidar en esa necesidad. Entonces, más que todo, no era como una organización, sino era como un estilo de vida. Yo vivía en este lugar a la par de mis compañeros, de mis hermanos creyentes, y si yo veía a alguien que tenía necesidad, veía y lo ayudaba a ver cómo hacíamos para que todos como grupo saliéramos adelante. Esto no era propio y solo de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, sino los judíos también practicaban eso. Aunque ya los judíos sí tenían una organización de templo que era un poco más difícil poder, un poco más burocrático, poder hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces era la manera de vivir de esa iglesia primitiva, no por reglas o por mandamientos, sino porque era el corazón que tenían ellos como
como primera iglesia, ¿verdad? Entonces no eran actividades lo que ellas hacían mientras pasaban por el mundo. No es como uno que tiene su familia y que tiene su trabajo y vive su vida y hace una pausa el domingo o el sábado, va a la iglesia y después se devuelve y sigue en su vida normal. O está haciendo su trabajo de la semana y hace un pare, va al estudio bíblico y después termina el estudio bíblico y sigue con su vida. Entonces no eran como actividades como tenemos ahora como iglesia, como organización, sino era un estilo de vida. O sea, yo vivía todo el día junto con mis compañeros, junto con mis hermanos, leyendo la palabra, estudiándola, aprendiendo, creciendo, viviendo juntos y teniendo un estilo de vida que era lo que conformaba esa iglesia primitiva. ¿Okay? Pasaban cosas necesarias e importantes que se da uno cuenta que la cosa no era jugando, ¿verdad? Kenita, si quieres leernos ahí Hechos 5 del 1 al 11. Sí. Hechos 5 del 1 al 11. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Entonces, no era una práctica necesaria. O sea, no era que si Ananías y Zafira decían, yo vendo esa propiedad y ese plata es mía, entonces que los demás apóstoles iban a decir, ¿qué le pasa a este? No son las reglas de juego. No es que lo vamos a sacar, o no es que usted está actuando como un buen cristiano o un mal cristiano. Simplemente era la manera de actuar. Solo que Ananías y Zafira, guardando apariencias, dijeron, mire, yo entrego todo lo que vendí, esa propiedad, y no era eso. El Espíritu Santo alerta a Pedro, porque no fue que se dio cuenta, fue que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, mire, esta gente está dejando plata. Y vean lo que pasa. Sigue, Kenita. Y Pedro le dijo: ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Entonces, aunque era un estilo de vida, era un estilo de vida que requería mucha responsabilidad y ser verdaderamente honestos y ser verdaderamente rectos, porque el Espíritu Santo alertaba a Pedro y si Pedro se da cuenta que había entrado el Satanás a poner a prueba al pueblo o a esa persona y caía, habían consecuencias definitivamente fuertes para ese tipo de cosas y para esa mentira. Entonces la iglesia primitiva se maneja en lo sobrenatural y camina en lo sobrenatural y era un estilo de vida que hacía no por apariencias, sino por verdaderamente un corazón que quería participar de todos como comunidad. Hemos visto varias historias, por ejemplo, de adivinos que dicen, uy, yo quiero tener ese poder, y se acercaban a Pedro y Pedro les regañaba y le decía, mire, es que esto no es que usted lo compra, no es un amuleto que usted compra, sino es verdaderamente de corazón que empieza usted a tener esa relación con el Espíritu Santo. Y esa es como se va manejando la iglesia primitiva. Entonces empieza a crear un grupo de rebeldes. Y así es como empezamos a ver cuando empiezan a ver todo ese montón de encarcelamientos y muertes que se dan en ese grupo de rebeldes. Entonces, en el libro de Hechos, todos los apóstoles vemos cómo fueron encarcelados, azotados, inclusive que murieron
Y el mensaje de los apóstoles no era un mensaje confrontativo, no era un mensaje de violencia, no era un mensaje de militar en contra de las autoridades. Simplemente era cuestiónese lo que usted tiene al frente, cuestionar el status quo. Entonces empiezan a haber un montón de choque de culturas. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de cristianos que ya para esta época era multiétnica, o sea, no solo eran judíos, sino también eran gentiles, y todos eran monoteístas, o sea, eran que solo tenían un solo Dios, y entonces no entraban como judíos, no entraban como otras religiones, entonces en esa sociedad eran un bicho raro. Y entonces todos los líderes y poderosos no les gustaba el mensaje, no porque el mensaje fuera en contra de lo que ellos pensaban, sino era en contra de lo que ellos hacían. Entonces tenemos un templo judío donde se supone que las personas necesitadas tienen que ir a buscar ayuda, pero ya la gente no está yendo a buscar ayuda al templo judío, sino van donde esta secta de los cristianos y ellos sí les ayudan, pero porque tienen ese corazón de ayudar. Entonces los del templo judío decían, no me gusta, yo quiero que los necesitados vengan a mí y les doy 4 cositas. En cambio allá les van a dar un montón de cosas porque vendían las propiedades y todo era de todos. Pero entonces los líderes, especialmente los líderes religiosos y políticos, empiezan a tener problemas con este grupo de rebeldes. Y entonces vemos casos como este que se ve aquí, que me pareció vaciloncísimo, y cómo personifica muy bien lo que está pasando en este momento, no por el mensaje, sino por las consecuencias del mensaje que ellos están dando. Claro, si quieres leernos ahí Hechos 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Señor Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pablo se exasperó. Yo creo que eso es como de las cosas más claras que uno tiene de Pablo. Pablo era como intenso para todo. ¿Okay? Entonces, Pablo va caminando, se encuentra una mujer que Pablo interpreta, hasta el día de hoy, ese espíritu de adivinación no era ella. No era ella que tenía el don de adivinación, sino era que tenía un espíritu malo de parte de Satanás que le daba ese poder de adivinación. Entonces, Pablo, ella no estaba haciendo mal, por así decirlo, y no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo, estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvo. Más bien estaba trayendo gente hacia Pablo. Pablo se exasperó y entonces le dice en el nombre de Cristo Jesús, salga de ella. Y un demonio que tenía adentro salió. Esa mujer estaba siendo oprimida, era una mujer esclava. Entonces tenía unos amos que le estaban sacando plata a esa opresión. Ella no sabía que estaba oprimida. Ella hasta vivía bien porque ganaba su platilla y los amos de alguna manera le repartían plata a ella. Pero Pablo, en su mensaje de liberación y de salvación, le saca este yugo que ella ni siquiera sabía que tenía. Entonces fue algo muy bueno para ella, porque ella ahora está libre, ya no tenía ese espíritu que estaba atormentándola. Pero vean lo que le pasó. Seguí, Caro. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Entonces vemos que esta primera iglesia es perseguida no por su mensaje, no es que la gente estaba en desacuerdo con el mensaje de Jesús,
que el mensaje de Jesús siempre fue de paz, de traer bendición, de traer amor por donde quiera que vayan, sino porque estaban moviendo los cimientos del status quo. Entonces, ahora esta ciudad sabía que esa mujer tenía un espíritu que le daba ese poder de adivinación y que era algo malo. Antes no sabían que era algo malo. Y es que esto lo vemos una y otra vez en la iglesia. Por ejemplo, una pareja. Llega la muchacha y empieza a acercarse a un estudio bíblico, empieza a conocer la palabra, empieza a llenarse de valor y se da cuenta que ella está siendo agredida en su casa. Durante toda su vida, ella no se había dado cuenta que estaba siendo agredida en su casa, pero empieza a darse cuenta que está siendo agredida. Entonces, pues va a su casa y empieza a decir, no, mire, yo soy importante en el reino de Dios, Dios me ama, Cristo murió por mí, y empieza a empoderarse. Hasta que llega un momento en donde se enfrenta a su esposo y le dice, hasta aquí, ya no más. ¿Y qué es lo que dice el esposo? Son esas ideas locas que le están metiendo en ese lugar. Todo estaba bien hasta que usted se fue a meter a ese estudio bíblico. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba siendo engañada, ella creía que ella merecía ese lugar debajo del zapato de ese esposo, y cuando Dios empieza a empoderarla, empieza a darse cuenta que ella vale, los que están en lugares de liderazgo o de poder, en este caso, empiezan a cuestionar que no están felices de que ella haya crecido y aprendido, sino ya me quitaron mi lugar de poder que yo tenía. Entonces, le echo la culpa a ese estudio bíblico que quién sabe qué ideas locas le están matando ahí. Y ahí es donde se vuelve rebelde el grupo, y ahí es donde el grupo empieza a cuestionar la sociedad, cuando empieza a cuestionar los lugares de poder y los lugares del status quo, donde la gente de poder se da cuenta que tenía el poder. ¿Por qué? Por medio de mentiras, por medio de engaños, por medio de opresiones, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quita? Trae la verdad, el Espíritu Santo trae restauración y trae amor propio. Y entonces la gente empieza a decir, ¿y yo por qué tengo que estar a la par de este mae? Al final de cuentas terminan divorciados, pero ella feliz. Y se ve uno muchas veces, y nosotros hemos visto muchas veces esos casos, donde una persona oprimida que empieza a recibir la palabra de Dios, empieza a empoderarse y hasta físicamente se ven totalmente diferentes una vez que están oprimidas y después que salen de ese lugar de opresión. Igual como le pasó a esta esclava. Entonces, vemos que el Espíritu Santo en esa iglesia primitiva está actuando de la misma forma que actúa en este momento, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no es que el mensaje ha cambiado, no es que ahora se hacen las cosas diferentes, pero sí la sociedad ha cambiado y la manera y la organización como tal tiene que transformarse. ¿Ok? Entonces, la rebeldía ha sido siempre el status quo del mundo, y los cristianos siempre buscamos cómo cambiar y mejorar para que los oprimidos salgan de su momento, de su zona de confort, y empiecen a buscar la libertad que se merecen como personas. ¿Ok? Entonces, esta primera iglesia empieza a crecer y el mensaje empieza a regarse por todo lado, y empiezan a ver cosas que uno dice, se está desviando el mensaje. Entonces, poco a poco, la iglesia empieza a agarrar un poco de estructura y empiezan los primeros ordenamientos de la iglesia. Pero veamos qué interesante cómo estos ordenamientos empiezan a crecer y qué es lo que está pasando como tal. Recordemos que Jesús en su ministerio, y eso lo hablamos la semana pasada, él no vino a formar una religión. De hecho, él nunca habló de religión. Mire, ustedes van a ser llamados cristianos, y después de que ustedes van a ser llamados cristianos, vamos a hacer unas estructuras y vamos a hacer estudios bíblicos y vamos a crecer por el mundo. Eso nunca fue el mensaje de Jesús. Jesús empezó a preparar apóstoles, y es hasta el libro de Hechos donde empezamos a ver una iglesia que se empieza a estructurar como una organización religiosa. Al principio, como una organización apéndice del pueblo judío, y después de la revelación de Pedro, donde el Espíritu Santo le dice, no, no, el asunto no es solo con los judíos, sino esto es para todo el mundo. Entonces, empiezan a crecer y empiezan a llevar el mensaje del Espíritu Santo por donde quiera que iban,
y el Espíritu Santo respaldaba lo que ellos hacían. Entonces ellos decían, estamos haciendo bien las cosas porque hay presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo respalda lo que nosotros hacemos. Imagínense que Pablo hubiera dicho, ese espíritu inmundo de esta mujer salga y nada pasa. Entonces Pablo dice, uy, me la pelé. No era un espíritu inmundo, que seguramente pasó. Uno que anda en estas cosas desde hace muchos años se da cuenta que empieza uno a crecer y empiezan a suceder cosas extraordinarias y el Espíritu Santo empieza a respaldar, pero uno también es humano y mete la pata y a veces dice cosas que no van y entonces yo estoy seguro que, y más Pablo, que era así como medio intenso en el asunto, alguna que otra torta se habrá jalado. Pero la iglesia empieza a estructurarse y empieza a moverse guiada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vemos este pasaje en Hechos 15, que yo no sé si ustedes vieron algo interesante que yo nunca había notado. El libro de Hechos, del 1 al 15, empieza a hablar en tercera persona. Entonces Pablo y Pedro hicieron esto y se fueron para allá y Pedro le pasó esto y a Pablo le pasó esto. Pero después de Hechos 15 empieza a decir, y nosotros, y fuimos, y hicimos. Entonces yo no sé por qué, como que cambia la narración ahí en Hechos 15. Pero bueno, don Álvaro, si quieren lee Hechos 15, del 1 al 5. Hechos 15, 1 al 5. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Sigue ahí, doctor. Se convertían. Sigue Cuando ahí, llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirle que sigan la ley de Moisés. Entonces, empieza la iglesia cristiana a crecer, empieza a ver un montón de personas que sí llevan el mensaje, ya no solo eran los 12 apóstoles, sino era un montón de gente que estaban ahí, y empiezan a ver este tipo de problemas conceptuales, ¿verdad? La iglesia como un apéndice de los judíos, entonces si usted quiere ser salvo por medio de los cristianos, tiene que hacerse judío y entonces tenemos que exigirle lo que los judíos se les exige, que es la circuncisión, respetar el sábado y no comer carne que no sea de, de, de res. Y entonces empieza a crecer ese movimiento y la iglesia como tal dice, no, no, esto tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué es lo que pasa. Pablo y Bernabé andaban en un viaje misionero, el Espíritu Santo empieza a moverse con los gentiles, que son la gente que no es judía, y entonces Pablo dice, nosotros tenemos el respaldo del Espíritu Santo y no hemos mandado a nadie a circuncidar. No es algo que el Señor nos ha dicho y no es algo que tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros. Estamos hablando que Jesús murió por nosotros porque vamos a tener que pedirle otro sacrificio o hacer otra acción a la gente para poder acceder a esa salvación. El Espíritu Santo no lo ha hecho, entonces no hay que hacerlo. ¿Verdad? Entonces esa es la posición de Pablo. Al final dicen, hagamos una cosa, reunámonos todos en Jerusalén a ver qué hacemos con esto. Entonces esa fue la primera reunión para ordenar la iglesia y poner algunos lineamientos. Y es interesante porque lo que hacen ellos es que hacen un escrito, o sea, escriben todo lo que hablan, se ponen de acuerdo y hacen varias copias y se la mandan a todo el mundo con la misma copia, para que, ok, esto es lo que nosotros creemos sobre este tema. Entonces empieza a estructurarse la iglesia
con esos ordenamientos. Pero es muy interesante cómo fue que se estructuró eso. Kenita, si quieres leernos ahí Hechos 15, del 6 al 11. Hechos 15 del 6 al 11. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Entonces Pedro dice, vean, yo era de los más rectos en este tema y el Espíritu Santo me dice así, y se ha manifestado con el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una prueba de que no es por ahí donde vamos a tener el asunto. Y vean qué interesante, porque no es que se levantó un profeta y así dice el Señor. No, no tiene que circuncidarlo. Boom, vamos. No, es una discusión larga que hubo y una reunión larga, porque algunos tenían un concepto, un criterio, y otros tenían otro criterio. Y la iglesia empieza a funcionar como un concilio, como una estructura para empezar a tener los primeros lineamientos. Después en la reunión empiezan a buscar la palabra de Dios, que en este momento lo que tenían era el Antiguo Testamento. Y Santiago recita un pasaje que está en Isaías, donde el Espíritu Santo empieza a hablar de ciertas cosas que a la luz de lo que está pasando empiezan a entenderla y empiezan a entender qué es lo que estaba pidiendo en esa parte en Isaías. Porque ahora es muy fácil, porque tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entender cuál era el concepto general que tenía Dios para Isaías, lo que iba a ser Jesús y lo que tenemos nosotros ahora como iglesia. Pero anteriormente, cuando solo existía el Antiguo Testamento, eso es lo que teníamos. Y el Antiguo Testamento era muy claro y decía, si usted quiere agradar a Dios, tiene que circuncidarse. Eso es lo que decía. Y entonces, ¿cómo ahora vamos a llegar con una cosa diferente? Si Jesús mismo dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y entonces la gente dice, la circuncisión está dentro de la ley, tenemos que hacerla. Pero empieza Santiago, que era un apóstol muy cercano a Jesús, y empieza a recitar lo que estaba en el libro de Isaías. Caro, si quieres leernos ahí Isaías 45:14. Esto dice el Señor: gobernarás a los egipcios, a los etíopes, a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros, encadenados, y caerán de rodillas ante ti y dirán: Dios está contigo y Él es el único Dios, no hay otro. De hecho, este pasaje en las Biblias modernas, que tienen un titulito, todo ese capítulo 45 dice, carta a la salvación de los futuros gentiles. Si eso hubiera dicho en los manuscritos originales, hubiera sido muy fácil, ok, entender lo que ese capítulo 45 lo que está diciendo es que cuando llegue Jesús va a llevarse el evangelio a todas las naciones, no solo a los judíos. Pero bueno, no tenía ese título. Entonces no se entendía de esa forma. Y de hecho los judíos modernos todavía ese pasaje de Isaías lo piensan más con respecto a su pueblo y a su ciudad, y no tanto a la redención de los gentiles y el evangelio hacia los gentiles. Bueno, Santiago dice, ok, leímos esto y ahora que vamos a entender qué es lo que entendemos con ese texto que tenemos ahí. Entonces vemos cómo las escrituras se vuelven fundamental para la toma de decisiones en el ordenamiento de esa primera iglesia. Entonces ahí, lo que está ahí en Hechos 15, de 19 al 21, es lo que Santiago les dijo.
Dice, y mi opinión entonces es que no debes ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual y de comer carnes, animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de toda la ciudad durante muchas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ok, vamos a poner un marco de lo que les exigimos en sus comportamientos. Eso es lo que se le exige para poder obtener esa salvación, o sea, como consecuencia de el cambio de vida que ustedes tuvieron. Pero no le vamos a poner ese montón de reglas y ese montón de leyes que observaban los judíos. Y es muy interesante porque Santiago dice, vea, vamos a tener las sinagogas y las sinagogas siempre van a existir. Y para que los que quieran seguir esas ordenanzas, si quieren vayan a la sinagoga. Pero eso no quiere decir que no pueden acceder a la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que la iglesia primitiva no se imponía como una nueva iglesia que usted tenía que dejar a la que usted estaba para entrar en esta iglesia primitiva, sino, siga todo, si usted quiere seguir todas las ordenanzas judías, sígalas, pero manténgase dentro de esto para que eso es la forma de vivir de un verdadero cristiano. Eso es lo que Santiago dice en esa primera carta. Entonces, quita las regulaciones del antiguo pacto y coloca cuáles son las del nuevo pacto. De hecho, Antiguo Testamento, en realidad la traducción correcta tendría que decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Pero ¿cuál ley? No es la ley de los judíos, no es que nosotros tenemos que seguir observando toda la cultura judía que tenía mucho que ver con su historia y con su manera de vivir y con lo que le tocó vivir al pueblo judío, y la enseñanza de Jesús con lo que Jesús le pide a sus seguidores. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no comen los judíos carne de animal con pezuña hendida? Cerdo. Porque era un pueblo nómada y los pueblos nómadas tenían que caminar por todo lado. Si el pueblo caminaba por el desierto con chanchitos, eso iba a ser un desorden, iba a haber un montón de enfermedades. Entonces hagamos una cosa, mejor no coman carne de cerdo. El pueblo se asienta, el pueblo empieza a tener ya ciudades, ya es diferente el manejo de la carne de cerdo, pero por cultura siguen haciéndolo de esa forma. Entonces, era importante para proteger al pueblo cuando andaba por el desierto, pero ya eso ya no se vuelve importante para este momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ley fue la que Jesús vino a cumplir y cuál es la del viejo pacto? Eso es la parte más importante que empieza a ver en una cosa y en lo otro. Porque apenas termina ese pasaje, viene ahí en Hechos 16 y dice, Pablo fue primero a Derbe, lo que leímos fue en Hechos capítulo 15. En el capítulo 16 dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Uno dice, sí, pero no acaba de decir en el capítulo anterior que la circuncisión no tiene nada que ver con un tema de la salvación. Entonces, ¿por qué Pablo le pide a Timoteo, no, circuncídese, porque si no vamos a tener problemas? Aquí vemos lo más claramente, o yo lo interpreto, como la iglesia, especialmente la iglesia primitiva, no tiene que ver con organizaciones o con cultura, sino con una forma de vivir. La iglesia primitiva dijo, si usted es judío, si circuncidó, no quiere comer carne de cerdo, perfecto. Si usted no es judío y nunca se ha circuncidado, no le voy a exigir que se circuncida, pero ustedes tienen que seguir esta misma ordenanza, esta misma creencia, porque
Dios no tiene nada que ver con culturas o con organizaciones. La salvación no tiene nada que ver con culturas o con organizaciones. No es, y llevándolo al tiempo presente, no es que si yo soy católico me voy para el infierno y si soy cristiano me voy para el cielo. Esos son organizaciones y tienen de la manera de cómo hacen las cosas. No es que si yo canto muy fuerte en la iglesia, me voy para el cielo, y si no canto y me quedo sentado en la iglesia, me voy para el infierno. No, eso tiene que ver con cultura, con la manera de hacer las cosas, y no es lo que Jesús vino a proclamar aquí, y no es lo que la iglesia primitiva vino a proclamar aquí. Entonces, la pregunta es que sí y que no. ¿Cómo hacemos para decir, ok, esto vale y esto ya no vale? Y la manera más fácil de entender el que sí y que no es entender de dónde viene la iglesia y cómo es que la iglesia empezó a formarse y a hacer las cosas que tienen ahora, con respecto a la liturgia y la manera de hacer las cosas, yéndonos ya más al estudio de la iglesia como organización al final terminó en lo que es la iglesia moderna en este momento. Entonces, después del año 325 después de Cristo, empezó a instituirse la iglesia cristiana como religión oficial del Imperio Romano, y empezó a hacerse una liturgia, una manera de hacer las cosas muy específica para especialmente hacer entender al pueblo de una manera práctica lo que Jesús vino a hacer en la iglesia. Entonces tenemos, por ejemplo, ejemplos como la mesa de consagración. Resulta que los primeros cristianos, antes del año 325, y como era una iglesia que era totalmente escondida y huyendo, entonces empezaba a reunirse en lugares secretos, especialmente en cementerios. Nadie quería entrar en un cementerio en la noche, entonces ellos se iban como a las 3 de la mañana, veámonos, ¿en dónde? Veámonos en la tumba de San Esteban. Entonces todos se reunían alrededor de la tumba de San Esteban, y ahí leían, hablaban de Jesús, hablaban de la palabra, recibían la comunión y hacían su acto litúrgico encima de la tumba de San Esteban o algún otro mártir, que era el lugar donde empezaban ellos a reunirse. La iglesia, después de 325, se hace organización, ya no se vuelve una iglesia escondida, sino es una iglesia que ya a todas luces ya empieza a volverse una organización influyente, importante, inclusive económicamente importante, a lo que es el día de hoy. Pero si usted va a una iglesia católica en cualquier lugar del mundo, en el centro de la mesa donde hacen la misa, hay una cajita donde hay una reliquia. Esa reliquia es un pedacito de algún muerto, de algún mártir. Entonces tienen como un pedacito de San Esteban, y San Esteban del de verdad, y de Pedro, y de algún otro mártir. Entonces las iglesias tienen esa parte ahí. Esto lo que hace recordar es lo que pasaba en ese momento, lo que se estaba viviendo en esta iglesia primitiva, que después empezó a llevarse, y ahora ese lugar se dice que es un lugar santo porque hay la reliquia de un mártir. En realidad lo que está haciendo es recordando lo que pasó en la iglesia, y cómo es que la forma de hacer la iglesia de esa forma. Otro ejemplo de esto, que es interesantísima, es el rosario. Resulta que en los monasterios se leían los 150 salmos, que era lo que se llamaba el Salterio de David, que eran agarrar los salmos y en 3 horas específicas leerlos todos los salmos, 150 salmos, ¿verdad? Durante el día lo leían. Y entonces, eso lo hacían los monjes en los monasterios. En el pueblo, la gente no podía leer los salmos porque no sabía leer y no se los podía aprender de memoria. Entonces, los monjes les recomendaron que recitaran 150 Ave Marías en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, para acompañarlos en oración a todos los que estaban en el monasterio leyendo los salmos. ¿Qué era lo importante? Lo importante era que
estuvieran leyendo los salmos, que estuvieran creciendo y leyendo la palabra de Dios, como lo hacían los monasterios. El pueblo no podía hacerlo. Y con ese deseo de juntarse, empezaron a hacer esta parte de leer los 150 Aves Marías. Eso fue desarrollándose después y empezó con un poco más de historia y después hubo ahí una parte de leyenda también que se habla, pero eso fue lo que trajo lo que es el rosario como se tiene ahora en la Iglesia Católica. Entonces uno se da cuenta de dónde vienen las cosas y por qué es que se hacen las cosas así como se ven en este momento y que son accesorias y que son cosas verdaderamente importantes dentro de la liturgia de nosotros como cristianos. Y que puede irse evolucionando y que perfectamente se puede quitar y que perfectamente o que debería mantenerse, ¿verdad? Entonces, una cosa es clarísima de la iglesia primitiva y la iglesia de ahora, que es la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos dice, y el Espíritu Santo no se va a meter en cultura, el Espíritu Santo no se va a meter en cosas de tradición, el Espíritu Santo se va a meter en dónde está su corazón. Y eso es lo más importante, a dónde está su corazón. Su corazón va a tener que ver con sus acciones, pero el Espíritu Santo no se preocupa por sus acciones, se preocupa por su corazón, ¿verdad? Y entonces lo vemos bien claro en Gálatas. Es interesante porque en Hechos dice que escribieron una carta y esa carta la mandaron a todas las iglesias. Me hubiera encantado haber visto esa carta. Y estuve investigando para ver si esa carta es alguna carta de los apóstoles o de Pedro a las iglesias, y no se especifica esa carta. Parece que esa carta se perdió como tal. Pero la enseñanza de esa carta sí la podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Gálatas es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Galicia. Y eso es lo que dice ahí en Gálatas 5, del 16 al 18. Don Álvaro, si quieren, ¿nos la puede leer? Gálatas 5, 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces, aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas, no es circuncidándose, no es observando el día de descanso, no es comiendo comida kosher y que ustedes van a acercarse a Dios, es guiarse por el Espíritu Santo. Y muy fácil, el Espíritu Santo quiere lo bueno y el enemigo quiere lo malo. Y en esa naturaleza pecaminosa y Espíritu Santo usted va a andar caminando. Deje que el Espíritu Santo empiece a guiarlo. Y ahí más adelante, Gálatas empieza a explicar cómo es que se tiene que guiar y cuál es ese marco teórico para empezar a caminar con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Y ahí en Gálatas más adelante, 19 al 21, Kenita, si quieres lo puedes leer. Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es muy parecido a lo que vemos en Hechos. En Hechos decía, no comer carne con sangre y buscar la idolatría y seguir un solo Dios. Aquí Pablo es un poco más extenso y dice las acciones que usted tiene que refrenarse, pero buscando primero que su corazón esté en el lugar correcto. Y Mateo 7:16 es muy claro, donde dice, por su fruto los conoceréis.
cuide sus frutos, pero lo que está dentro de su corazón es lo que va a llevar a ver los frutos, porque la gente no puede ver el corazón de las personas, no puede ver, lo que puede ver son las actividades, las cosas que esa persona hace, ¿verdad? Entonces, cuide su corazón y aléjese de estas cosas. Y en cambio, cuando usted empieza a guiar al Espíritu Santo, Kenita, si quieres leernos ahí los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 26. En cambio, la clase del Espíritu Santo de nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es el que nos va a guiar en cómo tenemos que comportarnos. Entonces, no son organizaciones, no son tradiciones, no es cultura lo que nos va a acercar a Dios. Esas cosas son totalmente accesorias. Y los primeros apóstoles decían, no es que tienen que dejar eso. O sea, si quieren seguir eso, sigan eso, no hay ningún problema. Pero cuídense, cuiden su corazón y busquen el fruto del Espíritu Santo. En medio de buscar el fruto del Espíritu Santo se van a dar cuenta de un montón de cosas que estaban haciendo mal y que van a cambiar su vida, porque socialmente tal vez no son malas, pero cuando usted se da cuenta, usted dice, no, eso no va conmigo, ¿verdad? Pablo después dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir? No es que Dios está en contra de que usted baile apretado, pero si sabe que eso lo va a llevar al pecado, entonces deje de bailar apretado. Aquí ni te da ni si nos gusta bailar apretado. Pero entonces el asunto es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Busquemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a nosotros por medio de ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esas son las características que van a salir en el momento que nosotros tenemos al Espíritu Santo y ese es nuestro termómetro. Y vean qué interesante que todo lo que vemos en Hechos y todo lo que vemos en Gálatas y en todas las cartas paulinas son hacia mí, hacia lo que yo hago. La iglesia moderna se ha vuelto muy señaladora. Y entonces usted cambia, usted está pecando, usted está haciendo lo mal, usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro. Y la iglesia primitiva era hacia usted. O sea, usted, ¿cómo está su vida? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo está caminando usted? Y transfórmese usted. Y lo que le toca a usted es mostrar un testimonio que valga la pena, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que la iglesia de Dios tiene que hacer? Pedro empieza a escribir tres cartas súper densas, son las cosas que yo digo que Pedro es el reflejo más grande que el Espíritu Santo transforma vidas, era un pescador y las cartas de Pedro son súper densas. Pero entonces Pedro escribe aquí y habla sobre cuál es la labor de la iglesia. Don Álvaro, si quiere nos habla ahí nos lee Pedro primera de Pedro 2 del 4 al 5. Sí. Primera Pedro 2, 4 al 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente la rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces ya la organización como iglesia, que es lo que veíamos la semana pasada, ya deja de ser una organización de personas y se vuelve, una organización de estructuras de gente y se vuelve una organización personal. Yo soy la iglesia de Dios, yo soy el templo de Dios, que el Espíritu Santo está en mí y empieza a nosotros ser ese lugar de sacrificio
No que nosotros tengamos que sacrificarnos, pero ya por medio de Cristo Jesús tenemos un sacrificio y empezamos a interceder a los demás por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y don Álvaro, si quieren nos sigue leyendo ahí Pedro de 2 al 9. Sí, está bien. 1 Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él lo ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Creo yo que es la misión de la iglesia primitiva y la misión de la iglesia moderna. Esa no cambia. Aquí Pedro nos está diciendo qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Primero que nada nos da una identidad y dice son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Nos da una autoridad, pero nos da una autoridad ¿para qué? Para mostrar a otros las bondades de Dios. O sea, para hacer testimonio de cómo se vive uno con respecto a lo que Dios nos mandó a hacer, para mostrar a los llamados a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Entonces vemos aquí otra vez que no tiene nada que ver con tradición, no tiene nada que ver con cultura, tampoco tiene con señalar, tampoco tiene que ver con juzgar o con condenar. Esas son atribuciones que siento yo, la iglesia, por su historia y por todo lo que ha pasado, empieza a hacer que no es parte de lo primordial de la iglesia primitiva que deberíamos nosotros buscar. Nosotros tenemos que ser transformados por medio del Espíritu Santo y con eso, por medio de esa transformación, mostrar un testimonio de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos comportamos como hijos de Dios. Y hasta ahí, llevar el mensaje de salvación y mostrar a otros la bondad que Dios ha hecho. No el juicio, no la condenación, no andar dando bibliazos por donde quiera que vayamos, sino eh, teniendo un testimonio de amor para todos los demás. Entonces, como conclusión les pongo, la iglesia primitiva va a ser un referente para nosotros porque la organización debe evolucionar, adaptarse a los nuevos tiempos, ojo, no en su enseñanza, sino su forma. Es muy importante. La iglesia va cambiando, la iglesia se va transformando y lo ha hecho, pero no deberíamos de tenerle miedo al cambio y no tenemos de tenerle miedo al cambio de la liturgia, al cambio de las maneras como se hacen las cosas, siempre y cuando mantengamos la enseñanza, mantengamos el mensaje tal como Cristo nos lo enseñó y como la iglesia primitiva empezó a llevarlo por donde quiera que iba. En tiempos de virtualidad, globalización, velocidad y acceso a la información, la comunicación de la iglesia debe ser otra, la forma debe ser otra y las actividades deben ser otra. La iglesia siempre ha evolucionado porque somos criaturas creadas en Cristo y su iglesia debe ser igual de creadora, igual de innovadora. Yo creo que la iglesia debería ser un ente que vaya a la vanguardia en todo, porque somos hijos de un Dios que va a la vanguardia en todo. Y deberíamos ser una iglesia que se transforma fácilmente. Y tanto como organización como nosotros mismos como iglesia. Somos un pueblo escogido para llegar la luz donde hay oscuridad, bueno, para llevar la luz donde hay oscuridad. Entonces les dejo este pasaje y esta imagen, que siempre me gusta cuando hay pasajes ahí bonitos, ponerlos también con una imagen. Eso deberíamos ser nosotros. El faro está alumbrando, está señalando, eh, eh, pero, pero no está atacando ni está enjuiciando a nadie. Simplemente le dice, vea, si usted sigue aquí recto, va a pegar con esta piedra. Y ser testimonio y ser luz donde quiera que vayamos. Entonces, esta que es Reina Valera Internacional, que es como la que la gente más se aprende de memoria. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, de las tinieblas a luz admirable. Primera Pedro 2:9. Entonces voy a dejarles este pasaje en el chat para que lo vean y lo recuerden para entender lo que nos trajeron en ese tiempo los apóstoles de lo que era la iglesia primitiva y quedarnos con eso para seguir evolucionando y creando nuevas formas de llevar el evangelio por donde quiera que vayamos. Eso es lo que tenía para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Carlos así nada más. Ok.
Perfecto.